¿Cómo estamos, equipo? Al habla G4K con un nuevo vídeo de Eternal Evolution. Se viene el lanzamiento mundial el 9 de noviembre de este juego y puede que varios os estéis preguntando qué priorizar, qué estrategia llevar a cabo. Así que esta vez os traigo 15 consejos para los nuevos jugadores, para optimizar los recursos y llegar a tope de power al endgame. Y todo el nuevo contenido que nos espera en el futuro. Así que vamos a ello dentro vídeo. Bueno, chicos, antes de nada decir que los consejitos no tienen un orden particular, son cosas con las que he ido experimentando y me han llevado hasta donde estoy como free to play. Pero voy a hacer mención especial en las gestiones de consejo número 2, que se relaciona con el 10, y especial atención también a los consejos 13 y 14 en las primeras etapas del juego. Empezamos con el primer consejo: hacer la patrulla rápida todas las veces que os deje, ¿vale? Y por otro lado, y reiniciar la tienda 2 veces para comprar los diamantes rojos y fichas de arma exclusiva, ¿vale? Que son las moradas amarillas y rojas. En los primeros niveles comprar también las monedas de mejoras de equipo, pero solo las que se pueden comprar con oro. Detalle importante: hacer estas dos cosas al final del día, que será cuando hayáis maximizado lo avanzado en la historia y os darán más recursos, ¿vale? Segundo consejo: guardar las tarjetas limitadas, estas de aquí, y avanzadas para los eventos de reclutamiento. Estos eventos son terriblemente recomendables. Hacerlos al principio por lo menos hasta las 260, 350 tiradas, que es más o menos hasta donde vais a poder ahorrar, porque aún no tendréis acceso al boss final, boss infernal en el altar, que es donde más nos regalan. Y porque tienes acceso, llegando a estos niveles de tiradas, a cofres de armamento gris de sets bastante potentes y a un montón de copias para evolucionar a nuestros personajes. En el 15º consejo os daré una tier list actualizada y una recomendación sobre personajes que priorizar. Adelantar que voy a hacer un vídeo específico de este tema, porque utilizar las tarjetas de invocación al principio tiene su cosita y a veces sí que sale rentable utilizarlas para avanzar un poquito más en la historia, para poder conseguir evoluciones, ¿vale? Tercer consejo: hacer las misiones del puesto avanzado. Al principio será un poco coñazo poner en manual las misiones, pero a partir del nivel 3-4 ya os aparecerá este botoncito, envío rápido, este que veis aquí abajo, que os hará la vida más fácil. En el late game lo ideal será refrescar las misiones para que no salgan diamantes y gemas rojas. Al principio simplemente envío rápido y a correr. Cuarto consejo: perímetro. Comprar diariamente 2-3 suplementos de resistencia, que es esto que veis aquí arriba a la derecha, porque son los más baratos, ¿vale? Si eso podéis coger hasta 4 máximo, 500 gemas, que no supondrán demasiado, porque las querremos utilizar cuando podamos adquirir armamento gris o prototipos divinos dorados. Hasta entonces los almacenamos, ¿vale? Quinto consejo: intentar mantener siempre los diamantes con un mínimo de ETK o algo por el estilo, ya que en tierras baldías hay un saquito que a veces permite comprar fichas de arma exclusiva, ¿vale? Aquí le damos a tierras baldías y nos salen las pociones de alma. Por ejemplo, nos deja comprar por 2 100 pociones de alma, que suele ser maravilloso. Y en estas 4 primeras suelen salir pues arma exclusiva, amarillo, morado o rojo. Comprarlas todas las que os salgan. Sexto consejo: en la tienda de tierras baldías priorizar a Taylor. Priorizar a Taylor porque se puede utilizar en absolutamente todo el contenido. Y de los SS, utilizar el don de gentes, esto es una bromita, el híbrido de genes, en Bailey Hudson. Es imparable hasta la fecha, aunque tengo un vídeo de cómo contrarrestarlo que os lo dejo por aquí. Séptimo consejo: hacer siempre los bosses del gremio y reservar
las fichas del gremio para cuando podáis comprar equipamiento gris. Hasta entonces nos mantenemos como estamos. Octavo consejo. En la arena galáctica, comprar a red, ¿vale? Siempre podéis buscar un contrincante débil para subir todo lo que podáis en el ranking y conseguir pues la mayor cantidad de monedas. Durante el día subir y manteneros ahí donde podáis, y a última hora de la noche guardar un par de ataques para dormir tranquilos en estos puestos. Recomendadísimo. Bueno, noveno consejo. Las tierras baldías las tenéis que hacer todos los días, ¿vale, chicos? Porque nos dan cantidades de pociones de alma para subir los talentos de nuestros personajes, como los veis aquí, ¿vale? Y muchas gemas rojas, Ahora veréis cómo al terminarla nos van a dar 75 pociones de alma y unos cuantos gemas rojas que nos vienen muy bien para subir a nuestros personajes. Aparte de lo que hemos visto ya en el quinto consejo sobre las fichas rojas de arma exclusiva moradas o amarillas que nos pueden salir en el saquito que hemos comentado, ¿vale? Décimo consejo. Aquí me vais a dar de palos porque me contradigo un poco con el punto 2, pero repito, hay una guía de uso de las tarjetas para maximizar el progreso como free to play, que es lo que soy yo. Intentar usar las tarjetas necesarias para conseguir comprar en todos los eventos el don de gentes por 80 invocaciones, que es este que veis aquí. A mi parecer sale rentable y consigues mínimo 2 élites y un SS asegurado. Importante, tirar siempre de uno en uno, ya que cuando sale un morado o superior se reinicia el conteo gacha para que vuelva a salir un élite y las probabilidades aumentan 1 a 1 en vez de 10 en 10. Décimo primer consejo. Es importante que sepáis que todos los objetos de los eventos se guardan, como por ejemplo las piedras grises estas del cristal de meteorito o los tanques de combustible. Ya que como free to player debemos maximizar y seleccionar mejor dónde invertir nuestros recursos. ¿Y cuándo? Por supuesto. Tendremos que, por lo general, tirar cada 2 eventos. Hay eventos cada 2-3 semanas que se van repitiendo y a los free to play nos conviene invertir lo ahorrado cada 4 o 6 semanas. Es decir, un evento se ahorra, siguiente evento del mismo se invierte. Décimo segundo consejo. Utilización de los consumibles, que son la cantidad de experiencia masiva, las rubelitas del alma o el oro. El oro es el que menos importancia tiene en todo esto, pero en los primeros niveles es necesario que hagáis frente a las resistencias que os vais encontrando en la historia o en los logros de historia, que son estos de aquí, ¿vale? Utilicéis la cantidad justa de estos consumibles para ir superando estas barreras que nos pone el juego, ¿no? Y luego sigáis avanzando en la historia, porque en la medida en la que usemos los consumibles más tarde, nos darán muchos más recursos en medida en la que avancemos. Continuamos. Vale, los próximos consejos
tenéis que saber dos cositas. Todos los consumibles del juego, de los que hemos hablado hasta ahora, son retornables a excepción de dos: la moneda de arma exclusiva y las evoluciones que hagamos de nuestros personajes, por encima del nivel amarillo +1, que son los... Entonces, los siguientes consejos dicen lo siguiente. Decimotercer consejo: utilizar las monedas de arma exclusiva sabiamente. Al principio son complicadas de conseguir y luego con el altar antiguo se va haciendo más liviano. Mi recomendación son que las armas exclusivas las uséis en Bailey Hudson, en Taylor, que serán los más carries al principio, y dependeremos también de la suerte que tengamos en nuestras invocaciones. Por otro lado, Serena, para empezar, hasta el nivel 20 priorizamos frente a Masrani, y a partir de entonces será mejor Masrani. ¿Por qué? Porque Serena desde el nivel 20 es capaz de desde el nivel 20 de arma exclusiva es capaz de tanquear, por esto que vemos aquí. Cuando se canta Ángel Guardián, aumenta la defensa de todas las unidades aliadas en función de los PS máximos de Serena. El buff de defensa no supera el 40%. Con esto utilizamos a Serena para tanquear en Tierras del Ocaso, en Altar Antiguo, así como os voy a mostrar ahora mismo. Perdón. En la formación que llevamos en el nivel infierno, así como podéis ver. En el tercer equipo contra el boss final, ahí tenemos a Serena a la izquierda, que es la que come el daño, y Masrani para apoyar y recibir un poquito de daño extra. Por otro lado, decimocuarto consejo: no evolucionéis al principio a todos los personajes. Hasta el amarillo +0 sin problema, porque luego podéis echar para atrás. Os enseño. Vamos a evolucionar aquí a Serena, ¿vale? Hasta el amarillo 0, ¿vale? La tenemos en amarillo, aquí está. Entonces luego vamos a restaurar héroe y aquí tenemos a esto, entonces nos devuelven lo que hemos invertido. Pero a partir de este punto, si lo subiésemos a amarillo +1, ya no podríamos restaurar el personaje, ¿vale? Ya no nos valdría. Con lo cual, lo que vamos a hacer es centrarnos en los personajes con los que estamos avanzando en la historia y estar tranquilos, porque en el late game ya veréis que tendréis recursos de sobra para evolucionar a la gente, ¿vale? Os muestro aquí las bolsas con la cantidad de tarjetas: 1057, los fragmentos aquí 1280, 1060, 10.000, 9.000, 7.000, bueno, pues eso, que tenéis, ya generáis tantos de todos los eventos que hay, acabáis teniendo de sobra, pero al principio las vais a pasar canutas, Decimoquinto y último consejo: para avanzar en la historia, con lo que he ido probando hasta ahora, este es el mejor equipo, ¿vale? Que es Oak en la delantera, Serena y Masrani en el medio, y atrás del todo Creta y Bailey Hudson y nuestro colega Creta, que yo no lo tengo, ¿vale? Creta es el único personaje del juego que puede tener dos reliquias activas a la vez, que son estas de aquí. Es esta, que da un escudo a aquellos que tienen un salto, y esta, cuando los vanguardias reciben el 40% de estómago durante el etapa 24. Es para vanguardias. Es el único personaje del juego que puede tener activas dos reliquias. Entonces, en los intercambios, en la lista de deseos, bajo mi humilde opinión, deberíais tener a Taylor, que yo lo tengo maximizado, a este de aquí, Taylor,
Oak o Hércules, que dependerá de la suerte que tengáis, pero yo siempre diré que primero Oak, Serena, que está aquí, ¿vale? Marcabot, que es el de su izquierda, y Omar o Murfiros, ¿vale? Que son dos AOEs. A mí me gusta más Murfiros que Omar, pero los dos hacen un gran trabajo en caso de que tengáis mala suerte y no consigáis a Luke. En los intercambios de tarjetas, ir priorizando a Taylor hasta que lleguéis a Inmortal más 0 y luego empezar con otro. Luego ya para subir a Inmortal más 5, yo lo que normalmente hago es, si me sale de algunas tiradas una copia de algún personaje, luego compro la otra copia y lo subo. Y así siempre tengo tarjetas para evolucionar a personajes y ir tirando. Así que creo que esto va a ser por todo, va a ser suficiente por hoy. Dejadme en vuestros comentarios cuáles son los personajes que creéis que son los mejores al principio de la partida. Y muchas gracias por todo, chicos. Que tengáis un buen día.